Un tema que vamos a analizar a continuación junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, quien está con nosotros precisamente a distancia. Subsecretario, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, uno podría decir, este es parte del trabajo del subsecretario, difundir esta medida, y ya estamos aplicando estas medidas, ¿no? De precisamente estar a una cierta distancia con medios tecnológicos, usted prestando sus funciones y nosotros preguntándole, ¿desde cuándo rige? ¿Cómo aplica? ¿En qué condiciones se negocia entre el trabajador, grupos de trabajadores y los empresarios para que esto sea una realidad? Efectivamente, Iván, hoy día tuvimos una muy buena noticia, que es que la Cámara de Diputados ratificó lo que ya la semana pasada había aprobado por amplia mayoría el Senado. Este proyecto, que ya va a ser ley de la República, comienza a regir a partir del mes de abril y va a otorgar a los trabajadores un catálogo de derechos respecto de la modalidad del teletrabajo. Lo hemos conversado en el pasado. Hoy día el teletrabajo y el trabajo a distancia en nuestro país dependía de la sola buena voluntad de la empresa, porque no estaban regulados aspectos laborales como el tiempo de conexión, quién se hacía cargo de los gastos que implementaba, por ejemplo, el teletrabajo, o qué ocurría en el caso que el trabajador tuviera un accidente. Este proyecto de ley, aprobado hoy por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, y aquí quiero reconocer también el apoyo transversal de los distintos sectores políticos, va a dar un catálogo de derechos a nuestros trabajadores para que puedan pactar con el empleador la posibilidad de trabajar a distancia, pero siempre resguardado y con certeza jurídica. Ahora, subsecretario, ¿qué hacer para que esto no signifique, la precarización del empleo? Porque muchas personas dirán, mire, vas a trabajar desde la casa, entonces va a ser menos trabajo para ti, por ende podríamos negociar el sueldo a la baja, por decir una cosa, ya que usted no va a tener que desplazarse, se va a ahorrar la micro, se va a ahorrar el tiempo Sí. que significa ir de su casa al trabajo. ¿Qué le parece si negociamos a la baja? Y además no están las condiciones para decir que no, porque usted sabe cómo está el mercado laboral de difícil. ¿Qué hacer para que esta medida no signifique precarización de derechos de los trabajadores? A ver, Iván, varias cosas. Primero, se han tomado todos los resguardos y en esto participó de manera muy activa la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, haciéndonos recomendaciones, tanto en la tramitación en la Cámara de Diputados como en la recomendación en el Senado para que los derechos de los trabajadores no se vean afectados. Por ejemplo, en términos de remuneración, la ley señala de manera expresa que una persona que trabaja de manera presencial y acuerda con su empleador pasar a modalidad de teletrabajo no puede sufrir un menoscabo en sus remuneraciones. Primero. Segundo, se establece un derecho súper innovador. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que lo tiene regulado legalmente, que es el llamado derecho a la desconexión digital. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador va a poder prestar servicios desde su casa con la libertad que obviamente amerita el teletrabajo, en que el trabajador va a poder disponer de sus horarios durante el día como él disponga, pero tiene que tener una desconexión mínima entre una jornada y otra de al menos 12 horas continuas. Eso hoy día no existe, con esto vamos a evitar los abusos y no solo hay que tener una desconexión continua de 12 horas, sino que en ese periodo el empleador no solo no le va a poder encargar trabajo, no va a poder mandarle instrucciones, no va a poder mandarle correo electrónico, no va a poder mandarle WhatsApp. O sea, lo que queremos es que ese trabajador tenga un descanso efectivo. Esto ya lo tienen otros países, Iván, como Italia, como Francia, como Alemania. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que consagra esta desconexión digital, que va obviamente en línea de proteger los derechos de los trabajadores y que durante el día, la jornada de trabajo, el trabajador la adapta de acuerdo a sus necesidades, pero que los tiempos de descanso deben respetarse para que tenga el merecido descanso que el trabajador necesita. Por supuesto. Subsecretario, evidentemente hoy día la recomendación es, incluso hay diversos hashtags, en fin, quedarse en casa. Pero la verdad es que muchas personas no tienen la posibilidad de quedarse en casa. Hay muchos trabajadores que incluso pueden ver como una situación bien lejana a ellos esto de poder estar en su casa, cuidando a los niños, jugando, no tengo idea, con una consola o viendo series a través de televisión porque tienen que trabajar, tienen que tomar el transporte público y para ellos no existe teletrabajo ni existe quédate en casa. Ese trabajador que tiene que estar presencialmente todavía en su empresa, que tiene que subirse al Transantiago, como veíamos recién hoy día, achoclonado, ¿no? En una situación bastante poco segura desde el punto de vista sanitario. ¿Qué resguardos hay para esos trabajadores que son la inmensa mayoría del país? Sí, efectivamente, Iván. A ver, es importante aclararlo. El teletrabajo es para determinado universo de trabajadores. Hoy día son muchísimos. Si algo sirvió y alguna cosa positiva podemos sacar, ¿cierto?, de esta pandemia del coronavirus, que visibilizó algo que muchos trabajadores venían pidiendo hace tiempo, que es la posibilidad de teletrabajar de manera segura. Pero efectivamente hay un universo de trabajadores
que no pueden teletrabajar porque la naturaleza de los servicios que prestan no admite teletrabajo. Y en este sentido hay que avanzar en varias medidas. Nosotros hemos hecho un llamado bastante ya reiterado y hoy día la ministra del Trabajo con la ministra de Transporte estuvieron con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, haciendo un llamado a las empresas, por ejemplo, a flexibilizar los horarios de ingreso. ¿Qué sentido tiene, Iván, que hoy día todos los trabajadores ingresen todos a una misma hora? Eso no tiene ningún sentido, eso produce atochamiento en el transporte público y por lo tanto hemos hecho un llamado a, por ejemplo, establecer bloque horario, por ejemplo, establecer turnos diferenciados. Y en esto, obviamente, el llamado es a otorgar estas facilidades que permitan que los trabajadores puedan desempeñar las labores. Entendemos que hay distintas industrias que se requiere que sigan funcionando, pero obviamente siempre con la protección de los derechos de los trabajadores como objetivo principal. Subsecretario, a través de redes sociales nos han contactado muchas personas, a mí en lo particular, por ejemplo, trabajadores del área de la construcción, que están muy preocupados porque no se han fiscalizado las medidas sanitarias y veíamos recién imágenes de faenas en las cuales los trabajadores están muy cerca unos de otros, con condiciones sanitarias bastante precarias. Por ejemplo, también personas que trabajan como trabajadoras de casa particular, que no solo tienen que hacer los grandes traslados atravesando prácticamente toda la región metropolitana, sino que además dicen, mis patrones están hoy día con cuarentena y yo tengo que ir a trabajar, me expongo, no tengo medidas especiales para mí. Esos trabajadores hoy día están expuestos, están más vulnerables, y si es así, ¿qué va a hacer el Ministerio y la subsecretaría que usted encabeza para darle protección también a esos trabajadores? Sí, efectivamente, Iván, nosotros hemos hecho un llamado a los trabajadores, que si un trabajador en su lugar de trabajo siente que está expuesto, porque resulta que el empleador no ha tomado las medidas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, tener espacios diferenciados, por ejemplo, el tema sanitario, por ejemplo, la ventilación adecuada, ese trabajador debe denunciarla a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo a lo largo de todo Chile está disponible, la Dirección del Trabajo ha recibido algunas denuncias durante estos días, esas denuncias se han fiscalizado y además los trabajadores tienen un derecho que es muy importante, que es el llamado artículo 184 bis, que es cuando los trabajadores vean que los empleadores no han tomado los resguardos en seguridad y salud adecuados y por lo tanto se pone en grave riesgo e inminente riesgo su vida y su seguridad, esos trabajadores pueden retirarse a sus hogares y obviamente deben notificar a aquello a la Inspección del Trabajo para que ésta fiscalice. Lo hemos dicho en reiterados tonos, aquí lo más importante es que protejamos la vida y seguridad de nuestros trabajadores y por lo tanto a través de la Dirección del Trabajo, que además de la fiscalización ha emitido ciertos pronunciamientos ya oficiales, 2 dictámenes en los últimos días y posiblemente emita un dictamen en los próximos días también a propósito de la situación del toque de queda en que quedan algunos trabajadores. Obviamente estamos disponibles a ir resolviendo todas esas dudas que los trabajadores vayan teniendo. Subsecretario, muchas gracias. Entonces se debe hacer la denuncia a la Dirección del Trabajo y también, por ejemplo, tener atención al 184 bis. Si no se cumplen las condiciones de seguridad, usted puede retirarse. Subsecretario, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Iván. Buenas noches.